Y Gerardo, voy a presentar a continuación a Gerardo. Gerardo Guamán es abogado, él es peruano y es un abogado especialista en todo lo que es la parte Web3. Así que le pedí a Gerardo que nos acompañe hoy día y nos dé unas palabras, su opinión sobre lo que es la visión de futuro. No sé si puedes prender tu cámara, Gerardo. Sí, está Y prendida y ahí está ya la estamos. presentación lista. Ya. Listo. Entonces, Gerardo, si tienes 15 minutos para poder compartir tus conocimientos sobre los retos legales y si que tienen preguntas, por favor pueden prender su micrófono o si no dejar en el chat. Adelante, Gerardo, estamos viendo tu Sí, por favor, pantalla. por favor, que las preguntas sean después de la presentación a fin de que haya un orden, ¿de acuerdo? Correcto, correcto. Ya. Sí, lo Bien, dejo en el chat. entonces empecemos. A ver, me presento, soy Gerardo A. Morales, abogado de profesión, miembro del Club del Bitcoin, y hace poco me confirmaron que soy embajador de la Asociación Peruana de Blockchain, y agradezco bastante a la oportunidad de poder presentarlos. Y la presentación y el tema de hoy que nos trae para finalizar la Tech Week de este año es retos legales de las actuales innovaciones digitales. Vamos a primero poner un poco en orden del tema de hoy. Vamos a hacerlo lo más rápido posible porque hay bastante que tratar. Primero, innovaciones digitales que actualmente tenemos, por qué es un reto y los distintos retos o las tecnologías que de una u otra manera generan un reto al campo del derecho. Ya mencionó algunas, las tecnologías actuales que de una u otra manera chocan, o mejor dicho, tiene un impacto muy fuerte en lo que es el ámbito del Internet y ya se están sintiendo, son blockchain, ya hemos escuchado un poco con la ponencia anterior, IA generativa, y habríamos de IA generativa porque en sí la IA o el concepto de IA o algunas IAs rudimentarias ya aparecían ya desde los años finales del siglo XX, inicios de los 2000, pero se ha vuelto ya un boom desde la aparición de ChatGPT, la IA generativa, que generaba imágenes, que generaba prompts, que generaba texto, que generaba conversaciones, chatbots y demás. Metaversos, no hay mucho de esto. Un ejemplo típico de los metaversos, los videojuegos, Meta en sí mismo, la empresa de Facebook, que fue la primera en considerar el concepto de metaverso con Mark Zuckerberg, planteaba todo un ecosistema donde se iban a desarrollar interacciones humanas en un mundo digital, el Internet de las Cosas, que está vinculado a dos tecnologías, son dos tecnologías que de una u otra manera interactúan con ello, que son el Edge Computing, que después vamos a explicar qué es, y la tecnología autónoma, la realidad aumentada y la computación cuántica. Pero ¿por qué es un reto? O sea, partamos un poco de la anterior ponencia. El anterior ponente te daba una idea bastante agradable, bastante optimista hasta cierto punto de lo que era la tecnología y el impacto en el ser humano, pero de repente hablamos de retos legales. O sea, como que a mí qué me importa. Es una máquina. ¿Qué tiene que ver el derecho con esto? ¿Por qué debería haber un problema legal? Debería haber sinceramente un problema técnico. Mejor llamo a un ingeniero, no a un abogado. Pero hay que entender un poco que el ser humano, justamente porque es un ser complejo, puede tender, no necesariamente tiende, pero puede tender al conflicto. Donde hay interacción humana, a veces puede haber roces y donde hay roces puede existir un conflicto. Sea un conflicto entre iguales, sea un conflicto con alguna autoridad de distintos tipos. La digitalización de la vida humana genera entonces nuevos ambientes donde pueden surgir nuevos conflictos. No necesariamente los conflictos terminan porque existe un mundo digital, sino que pueden intensificarse porque hay nuevas variantes dentro de la ecuación que generan que el conflicto se vuelva aún más complejo, más problemático y que incluso tenga mayores efectos no solamente en el mundo digital, sino en nuestra vida cotidiana. Ahora, empecemos con quizá la tecnología que más ha llamado la atención. Bueno, no tanto llamado la atención, no tanto como la IA, porque la IA es la que se ha puesto más de moda, pero es la tecnología que más se habla cuando se habla de dinero, blockchain. Ya muchos acá, si han ido a los eventos de la Tech Week, saben lo que es blockchain. No vamos a un poco
tocar el tema ni una definición porque sería redundante, pero vamos a quizá tomar los temas que más se habla en torno a donde podrían surgir esos conflictos o problemas jurídicos. Blockchain como registro, los temas de los criptoactivos, los smart contracts y los servicios financieros. ¿Cómo sucede como registro? No entiendo. A ver, ¿cómo es esto? Blockchain como registro, si ya algunos ya han estado en la Tech Week en algunos eventos de lo que es blockchain, saben que se tiende a registrar transacciones. Bien, esto puede dar la oportunidad de que existan ciertas transacciones, cierto registro de transacciones de un toma y dame, por así decirlo, que pueden tener un impacto social y jurídico muy fuerte, como lo que es el traspaso de propiedad, el resguardar ciertos datos personales y el traslado de transacciones propiamente dicho, como es el caso de las criptomonedas. Ahora bien, en el caso de las criptomonedas, como que no habría mucho impacto a nivel de registro, pero ¿qué hay con, por ejemplo, el traslado de propiedad? En el caso peruano, no sé si cuántos serán de Perú, la ley te exige que lo que es el traslado de propiedad de bienes inmuebles sea mediante registros públicos. Blockchain no es registros públicos. Y según la norma, si no se hace de distinta forma, se considera que puede caer en nulidad, haciendo que el traslado se considere como prácticamente no existente. En el caso de los criptoactivos, la cosa se pone más interesante o bastante interesante, porque no hay un tipo de criptoactivo, hay varios tipos de criptoactivos. Las criptomonedas, están los tokens utility, los security, los NFTs y demás. Al existir distintos tipos de criptoactivos, pueden existir distintas maneras de interactuar con ellos. Entonces, pueden surgir también distintos tipos de problemas. Por ejemplo, vinculando un poco con lo que fue el anterior blockchain como registro. Si existe un NFT, por ejemplo, un NFT que represente propiedad, digamos que yo compro un NFT que representa propiedad supuestamente en Perú, pero supuestamente la ley te dice que no, que la propiedad se considera mediante registros públicos, mediante un montón de procedimientos legales. ¿Qué pasa con la compra que yo hice? Me estafaron. Ok, entonces hay un tema que hay que ver. O por ejemplo, vamos al mismo tema. Compré un NFT que me da el derecho a ciertas actividades en un inmueble. No necesariamente propiedad, al uso. Pero resulta que la persona, la empresa que emitió los NFTs, que era dueño de la propiedad, la vendió o se la quitaron. ¿Qué pasa con mi NFT? O sea, se puede generar un conflicto. Con los smart contracts pareciera que no es tan sencillo ver un conflicto, pero sí se puede dar. Ya hay ciertos estudios de los retos de los contratos inteligentes en la gobernanza de las organizaciones autónomas descentralizadas en la TAM. O sea, para más o menos hacerlo sencillo para que todo el mundo me entienda. Una organización autónoma descentralizada o DAO es aquella organización que se maneja por smart contracts, pero por lo general se gobierna mediante una comunidad, ¿no? Mediante blockchain, en vez de que haya documentos, papeles, se hace todo de una manera bastante automatizada, ¿no? Pero el asunto está en que muchas jurisdicciones, muchos países de Latinoamérica se manejan por códigos civiles o por leyes de sociedades que te dicen claramente que tales actos societarios o de comunidades se hacen por tales o cuales actos jurídicos. Los actos de una DAO se pueden considerar un acto jurídico válido, es un problema. Los servicios financieros, ¿cuáles son los riesgos asociados a las DeFi? DeFi, que es finanzas descentralizadas, genera toda la posibilidad de servicios financieros no frente a un banco, sino frente a algoritmos. Pero, ¿qué pasaría si un algoritmo funciona mal? ¿Qué pasaría si, digamos, la plataforma que dice ser completamente descentralizada también permitía la interacción con tokens que estaban vinculados a pseudo proyectos, entiéndase a potenciales estafas? ¿Quién se hace responsable de eso? En el caso de los bancos, tienes todo un aparato legal que te permite protegerte y una garantía en torno a la responsabilidad de la entidad financiera frente a un perjuicio, pero frente a un protocolo DeFi, ¿quién se hace responsable? Sigamos ahora con los retos de la IA. Vamos a ver solamente retos, ¿por qué? Porque soluciones, la vamos a ver casi al final. Lamentablemente, por el paso del tiempo que tenemos, no vamos a poder ver mucho las soluciones, pero vamos a ver primero los retos para ver, comenzar a cranear o a pensar, mejor dicho, cuáles soluciones pueden haber. En el caso de la IA, tenemos el tema del cibercrimen, el derecho de autor, el derecho a la discriminación, que ya un poco fue tocado antes, y el derecho de relación humano-máquina. Cibercrimen, ¿cómo es el cibercrimen?
Bueno, seguro ya habrán escuchado de casos donde una persona roba la identidad de otra mediante inteligencia artificial, modifica un poco la imagen, viola el derecho fundamental de la imagen de una persona, con ello prácticamente, y usa la imagen para fomentar otro tipo de estafas o apropiarse de ciertos tipos de patrimonio, como es el caso que podemos ver en pantalla, donde una empresa, un director de una empresa llamada Arup, habla sobre haber sufrido un delito de deepfake en el cual se perdió 25 millones de dólares. O también tenemos otro tipo de casos, como es el caso del derecho de autor, donde el tema de quién debe beneficiarse por el derecho de autor en caso de que una IA generativa genere obras, entre comillas, de arte en base a otras obras hechas por mano humana. ¿La IA tiene derecho de autor? ¿Fue la IA que lo inventó? ¿Fue la empresa que creó la IA? ¿Fue quien puso el pro? Hay un tema que hay que ver. Y es un tema importante. ¿Por qué? El tema del derecho de autor, que uno puede pensar que no, uno pensaría pues que no es tan cotidiano, como que a quién le importa, pero sí importa, porque estamos hablando del derecho a uno a innovar y a que a la persona que innova pueda ser reconocida y beneficiarse de su innovación. Si tienes una plataforma de IA que te enturbia exactamente el derecho a tú haber innovado y haber, digamos, aportado a la sociedad, pues, caramba, hay un problema. Se están violentando derechos y se estaría desincentivando la capacidad de innovación frente a ciertos ámbitos. En el caso del derecho laboral y discriminación, me hubiera gustado que se vea bien la imagen de una noticia que estaba ahí, pero bueno, lamentablemente no se pudo ver. Pasó lo siguiente. Se han percatado, en el caso de la IA, que ciertas empresas que manejan lo que es selección de personal han notado que el uso de IA puede generar casos de discriminación por base de estereotipos. ¿Qué pasa? Ya se alimenta de lo que son los algoritmos o la base de data que se maneja en Internet. Si estamos hablando de data que se maneja de una manera seria, académica y demás, lo que uno esperaría que sea la data que se maneja de una IA, pues como que no hay ningún problema. No, o por lo menos no habría ningún problema hasta cierto punto. Pero ¿qué pasaría si la IA se basa en memes o en prejuicios y estereotipos que se dan en redes sociales? Surge un problema. ¿Podría una IA de selección de personal comenzar a decir tales personas con característica X no deben ser contratadas porque tienen el defecto 1, defecto 2, defecto 3 y defecto 4? Y eso puede tener una repercusión laboral en torno a ciertas minorías oprimidas o frente a ciertas comunidades que se pueden considerar que están en un estado de vulnerabilidad a su derecho a conseguir un trabajo digno. Y no solamente eso, ya se habló en la anterior ponencia acerca de la posibilidad del impacto laboral de la IA frente al desplazamiento de aquellas personas que no saben usar la IA. Si bien es cierto, la ley o la norma no puede regular directamente una tecnología, sí puede, hasta cierto punto, prevenir el impacto de un cambio tecnológico de tal manera que pueda prevenir el ecosistema laboral, permitiendo que la capacidad de desempleo no sea tan alta. Pero eso ya es cuestión tanto del gobierno, que tiene la iniciativa mediante el Ministerio de Trabajo de fomentar el empleo, porque justamente por eso se llama Ministerio de Trabajo y promoción del empleo, como también de la misma persona en tratar de actualizarse a fin de no quedar completamente vulnerada en el mundo laboral. En el caso de la relación humano-máquina es un más dramático. ¿Por qué? No sé si no han escuchado este caso de un adolescente que se suicidó, según los padres del joven, por culpa de una IA. Dice que al parecer el joven como que se enamoró de la IA, como que se sintió tan cercano a la gente de inteligencia artificial que sintió una especie de amor al estilo Romeo y Julieta. Algo así como de que si no eres mío, no eres de nadie, mejor nos vamos los dos. Y esto ocasionó una tragedia. Pero surge entonces la pregunta, ¿quién es el culpable? ¿Los padres por haber permitido que el hijo tenga un agente de IA al cual manejaba 24/7? ¿O la empresa que no puso filtros por el cual el joven menor de 18 años no supo manejar bien la IA y de repente pues lo usó de manera imprudente? ¿Quién es el culpable acá? ¿Quién tiene la responsabilidad? Es algo que la norma y con el paso del tiempo el derecho va a tener que dictar. Retos del metaverso. Los retos del metaverso también los vamos muy cristal, dijo ahí, sí, sí.
muy generación Z, muy generación TikTok, si no me voy a ofender a nadie. Pero en torno a lo que es los retos del metaverso, también hay algunos retos bastante interesantes, como las relaciones jurídicas entre el metaverso, las identidades dentro de mundos virtuales, el metaverso como medio de prueba y espacio de justicia, y los datos sensibles. A ver, un momento, me parece que retrocedió. Ya. ¿Cómo es esto de las relaciones jurídicas? A ver, cuando surgió el metaverso como moda, se planteó la idea de que alguien podía comprar terrenos en el metaverso. Pero terrenos, cuando uno piensa en terreno, piensa en una cosa física, tierra, por eso se llama terreno. Pero un terreno digital, ¿eso puede tener alguna importancia? Si yo pongo una tienda, compro una sección de metaverso para tener una tienda, puedo garantizar que es mi tienda. ¿Y qué pasa si el servidor de metaverso se cae? Si alguien va a entrar a mi tienda virtual, lo compra, ¿es un acto jurídico válido? Se puede decir que en verdad yo le vendí una cosa y yo como vendedor tengo deberes ante el comprador. Eso existe, eso es real, pero también no puede existir no solamente consecuencias a nivel civil, sino también a nivel penal. Hay el caso de una persona que afirma que sufrió una agresión sexual dentro del metaverso. Una señora que tenía un avatar, entiendo, un avatar no es el avatar, el meme, el anime de la leyenda de Aang. No, cuando me refiero a avatar, me refiero a esta representación digital que tiene una persona dentro de un videojuego. Para que se entienda las personas que quizás no son muy gamers, un avatar es el muñeco o ese personaje virtual que está dentro del videojuego. Eso es un avatar. La manifestación digital del usuario, de la persona dentro del multiverso digital. Bien, esta persona, señorita, tenía un avatar femenino dentro de un metaverso, dentro de un videojuego. ¿Qué pasó? Alguien o un grupo de personas comenzó a hacer actos dentro del metaverso que, si hubieran sido actos en el mundo físico, hubieran sido considerados actos de consideración obscena, de lascivia, ¿no? Actos de exhibicionismo, de decirle cosas mediante la interfase de audio o en el chat que tenían connotación sexual bastante fuerte. Y uno puede decir, pero, oye, es un videojuego, ¿cuál es el problema? Simplemente desconéctate y tal. Pero, ¿qué tal si esto que estamos viendo, vamos al siguiente ítem y le vamos a dar cuenta de la importancia? Identidad dentro del metaverso. Vamos a vincular ambas cosas para que vean la importancia. En el caso de un chico llamado Matt Steen, que era una persona que sufría una discapacidad muy fuerte que le impedía caminar, le impedía desarrollarse, y esta persona decidió tener un avatar en el videojuego Warcraft, World of Warcraft. Los que sean gamers saben perfectamente de qué videojuego estoy hablando. Videojuego de mundo abierto, prácticamente una especie de pequeño metaverso donde cada se hacían misiones y prácticamente uno podía tener una especie de doble vida en el mundo virtual. Resulta que este joven, que lamentablemente no pudo una vida plena a nivel físico, tenía una vida bastante plena a nivel virtual. Tenía entre comillas, trabajo, entre comillas, ganaba dinero, o ciertos bienes que podía vender y conseguir dinero para su familia. Incluso llegó a tener novia. Y hablamos de novia de verdad, o sea, al parecer el dueño del avatar femenino era una mujer, una señorita, o sea, tenía relaciones tanto jurídicas como sentimentales dentro de un metaverso. ¿Por qué? Porque era el único lugar donde podía desempeñar todas sus deseos, sus aspiraciones y sus deseos y sus derechos que no podía tener en el mundo físico. Si una persona, como en el caso del señor Matt Steen, hubiera sufrido una agresión virtual muy fuerte, como el descrita sobre la agresión sexual, y decirle simplemente, oye, ¿sabes qué? Desconéctate, prácticamente le estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Elimina la vida que has creado en tu mundo virtual, vete a tu vida donde prácticamente no puedes desempeñar nada, y si te fastidian, pues aguántate y nada más. Y eso es prácticamente no está bien, porque la misión del derecho, como disciplina y como disciplina académica y como disciplina humana, es evitar el conflicto social. Metaverso como prueba y espacio de justicia. Simple porque se nos está acabando el tiempo. Han habido casos donde el metaverso se ha podido usar como herramienta tanto para que haga audiencias jurídicas como también como medio de prueba, ya que en un metaverso, en un mundo virtual, puedo replicar los contextos de una vida real. Yo podría replicar un accidente de tránsito en el metaverso
y comenzar a examinar si lo que dicen otros testigos en torno a un accidente de tránsito es real, pues mentira. Pero también está otro tema más, vinculado un poco a lo que hemos visto antes, el tema de los datos sensibles. ¿Por qué? Hay metaversos que funcionan bastante sencillo, simplemente creo un avatar y listo, pero hay otros metaversos donde van a requerir más data. Puede ser un poco de KYC, un poco de información en torno al cliente, puede ser incluso datos físicos y biométricos del usuario, dependiendo del caso concreto. ¿Y qué pasaría si estos datos se filtran? ¿Qué pasaría si una persona, por querer hacer bullying o querer causar un conflicto con otra persona dentro del metaverso o dentro del mundo real, quisiera doxear, o mejor dicho, filtrar los datos sensibles de la persona del metaverso al mundo real o del mundo real al metaverso, generando un conflicto? ¿Esos datos deberían ser protegidos? ¿Existe la suficiente ciberseguridad? Y si se dañan, ¿quién es culpable? ¿La persona, el ejecutante, la empresa que no tuvo bien la seguridad? ¿Quién ahí es el responsable? Ahora, vamos ya pronto, para terminar, a dos tecnologías que llaman bastante la atención. El Edge Computing y el Internet de las Cosas. Pero primero vamos a entender qué es Edge Computing, si no, nos vamos a hacer bolas. Edge Computing se puede definir como un tipo de arquitectura de procesamiento distribuido que acerca la computación y el almacenamiento de datos de la fuente de datos. Me explico. Lo normal es que cuando hablamos de Internet y hablamos de computación, es que una computadora esté conectada, reciba la información por el teclado, o por los oráculos, la cámara y demás, y se procese los datos a un servidor central. Los que saben informática saben perfectamente de lo que estoy hablando. Los que no, recomiendo buscarlo un poco más por internet, ¿no? Por Google, que es un servidor central. Pero eso puede tardar bastante y ese lapso de tiempo entre el envío de información que capta un aparato hasta el servidor y después se emite una respuesta, se le dice tiempo de latencia. El Edge Computing lo que busca es minimizar el tiempo de latencia, haciendo que el procesamiento de la información sea en el mismo lugar en donde se recibió la información. Ejemplo, tengo un carro virtual, un carro autónomo, lo de Tesla. Estoy manejando, aprieto un botón, aprieto otro botón, le entro información mediante el teclado de la computadora del carro, y esa información para que se procese hasta el satélite, el servidor y demás va a estar bastante tiempo. Pero eso no puede ser posible para mí como usuario, porque yo requiero a veces conducir quizá a velocidad. El Edge Computing permite que se compute, vale la redundancia, la información que yo ingrese casi en el mismo aparato en el que yo lo estoy ingresando, de tal forma que el tiempo de latencia de respuesta sea más sencillo. Eso dentro de lo que es el Internet de las Cosas es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo objetos inteligentes dentro de una casa, televisor inteligente, refrigerador inteligente, cocina inteligente, todo smart, reloj inteligente, todo smart, y tengo Edge Computing, la información que yo le dé o las solicitudes o los prompts que yo ingrese a las máquinas para que hagan tal o cual cosa, va a ser más sencilla, va a ser más rápida. Ya no va a tener que enviar a un servidor central, remitir la información y que reaccione tan lento, sino que me va a permitir disfrutar de esta tecnología smart de una manera más eficiente. Sin embargo, esto ha tenido ciertos riesgos y ciertos casos. Uy, ¿qué pasó? Quizás el caso más llamativo de lo que es Internet de las Cosas es uno que justamente sufrió Elon Musk. ¿Qué pasó? Seguro algunos ya lo han escuchado y ya hubo memes al respecto. Un carro de Tesla era manejado por su conductor, vale la redundancia, y de repente el carro se incendió o sufrió un accidente. Debido a un tema de latencia, a un tema de que todo era smart, lamentablemente la persona falleció. Es más, hay un caso parecido a este, pero mucho más dramático. Resulta que se incendia el carro de Tesla y cuando uno piensa, bueno, ya a los bomberos, pues rescate de la persona. El carro seguía conduciéndose aún incendiado, aún en llamas. ¿Por qué? Porque la máquina, lamentablemente, seguía todavía encendida, todavía no estaba apagada esa parte, digamos, autónoma, el fuego no la había tocado, pero tampoco estaba a disponibilidad del freno. Entonces tenías prácticamente una bola de fuego que caminaba por toda la pista
y veto a saber quién salía dañado por los vehículos o los transeúntes. ¿Quién se hace responsable de eso? ¿La IA? ¿La red de internet, el servidor? ¿Tesla puede haber hecho un mal aparato? Capaz es Tesla. Como estamos viendo, se está condenando a Tesla a pagar una millonada por el fallo de un piloto automático. Entonces, va a depender del caso concreto, es un reto para el derecho ver, va a depender mucho de cómo se solucione o si se va a tener que modificar o crear una normativa especial para poder ver este tipo de problemas. Ahora veamos con los últimos, el tema de la realidad aumentada. La realidad aumentada quizás no es tan nuevo, es más hasta cierto punto antiguo. Algunos que, no sé, que ya son base 3 o base 2, en mi caso, se habrán escuchado pues el famoso videojuego de celular llamado Pokémon Go. A finales de la década pasada se puso bastante de moda el tener, no, perdón, miento. A inicios de esta década se puso bastante de moda tener esta aplicación donde uno caminaba por la calle y supuestamente capturabas Pokémones mediante el celular, ¿no? Y uno caminaba y había points en la ciudad que eran como, entre comillas, gimnasios, y tú tenías que caminar y entrabas con tus amigos y demás. Muy bien para una ciudad del primer mundo. Pero ¿qué pasaría si estás en Perú? No sé si alguno sea de Perú. En el Callao, a las 3 de la mañana, caminando con tu celular, supuestamente buscando Pokémones. Y te asaltan, ¿de quién es la culpa? ¿Es de Pokémon Go? ¿No es de Pokémon Go? Como en el caso de la noticia que vamos acá en el diario del país. Un accidente mortal porque alguien estaba demasiado ocupado o distraído jugando con el móvil. Y es que hay que entender algo, cuando hablamos de gaming, o sea, lo que son los videojuegos, una parte muy importante de lo que es la industria del gaming es la capacidad de retención de atención del usuario. Retener al usuario para que siga jugando. Y si hablamos de un videojuego de realidad aumentada como Pokémon, que está de moda, y genera una retención muy fuerte para el jugador, justamente para que no se distraiga de otra cosa que no sea el juego, esto puede generar un accidente. ¿Es responsabilidad del jugador? ¿Es responsabilidad de la empresa de videojuegos por haber hecho un videojuego tan adictivo? ¿De quién es la culpa? Y terminamos con quizá una tecnología que puede poner en jaque varias de las tecnologías que ya hemos visto antes, que es el tema de la computación cuántica, computación cuántica, perdón. Se puede definir como un paradigma de computación que utiliza los principios de la física cuántica, ahora vamos a explicar un poco más esto, como la superposición y entrelazamiento, pero en resolver problemas complejos de forma mucho más rápida que las computadoras clásicas. Para que se entienda, en física cuántica existe este concepto, en física, perdón, clásica o no cuántica, existe este concepto de que un objeto esté en un lugar A o esté en un lugar B, pero no puede estar en A y B al mismo tiempo. En el caso cuántico, que hablamos de lo que es la física microscópica, microparticular, o sea, subparticular, más pequeño que un átomo, la cosa cambia. Según la física cuántica, han habido casos incluso de partículas que parecieran interactuarse en dos lugares a la vez, comportándose como onda, como partícula, de una manera que llama bastante fuerte la atención. Esto ha desafiado bastante la física actual, la física newtoniana, la física de Einstein y demás. Y aplicado a lo que es computación, eso es muy fuerte. ¿Por qué? La computación se basa mucho en la lógica. A o B. A, entonces B. A o no A. A y B. A o B. Aquellos que han llevado lógica saben perfectamente de qué estoy hablando. Pero si tienes entonces computación cuántica, entonces A y no A pueden darse al mismo tiempo. Tú dirás, ¿y a mí qué importa? ¿Qué tiene que haber al derecho acá? Simple. Si la computación cuántica, que todavía está un poco en veremos, se desarrolla un poco más, el efecto en temas de seguridad, en temas de ciberseguridad, de atacar sistemas encriptados como lo que es el tema de blockchain, de hackeos, pero al mismo tiempo la capacidad de procesar de parte de algunos sistemas cibernéticos que están vinculados al derecho va a verse afectada, para bien o para mal. No se sabe exactamente porque todavía la computación cuántica está muy incipiente, pero ya es decir, se está buscando que el derecho tenga, o por lo menos comience a generar herramientas rudimentarias
para poder responder a estos retos. Ya le hemos visto un poco acá, más o menos exactamente qué es. Y les dejo acá está en la pantalla los casos que estamos viendo acá sobre computación cuántica me basan en un paper llamado Quantum Computing and the Law, Navigating the Legal Implication of the Quantum Leap, que dejo justamente el link acá en pantalla. Voy a tratar de copiarlo para que puedan, un momento por favor, para que puedan, después de terminar la conferencia, voy a tratar de poner esto en el chat del Google Meet para que cualquiera lo pueda leer y pueda notar la importancia de esto. Y ahora bien, soluciones. ¿Cómo diantres solucionamos todos estos problemas? La verdad es que las soluciones son varias, pero todavía están en pañales. Legislación específica, como ya se mencionó en la anterior ponencia, sí han habido intentos de legislaciones macro, entiéndase legislaciones generales por parte de la EU, de la Unión Europea, tanto en materia de blockchain y de mercado de criptoactivos, con lo que es el reglamento MiCA, como también un reglamento de inteligencia artificial, pero no son la panacea. ¿Por qué? Porque son soluciones macro, en amplio, en general, de tal forma que los miembros de la EU puedan aplicarlo en caso concreto. Y ya depende mucho de la política legislativa y del caso concreto de la cultura jurídica de cada nación y también del desarrollo tecnológico de cada nación, de cómo va a implementar esa legislación macro. Jurisprudencia que se convierte en precedente vinculante. ¿Cómo es esto? Existen jurisprudencias o decisiones judiciales cuya importancia es tan fuerte que se considera que es precedente vinculante. Esto es, que a futuro otros jueces han de tener en cuenta ese caso o esa sentencia al momento de resolver. Va a ser necesario por parte de los jueces, tanto de Latinoamérica como del Perú como del mundo, comenzar a crear sus propios tipos de criterios con la norma existente a fin de poder crear soluciones viables en caso concreto. Va a ser difícil porque debe tener que llevar norma quizás un poco desfasada a una situación nueva, pero es necesario innovar en materia jurisprudencial. Doctrina o teoría jurídica. ¿Cómo es esto? Dentro del derecho decimos doctrina o teoría jurídica a los famosos libros o autores de derecho que opinan, reflexionan sobre el derecho y generan pues este tipo de material jurídico, cerros de libros y ríos de tinta, por medio del cual se pueden generar pues ideas, opiniones o reflexiones a generar un punto de vista que pueda ayudar a los agentes del derecho, al Estado o al Poder Judicial, a los abogados. Por ejemplo, hace poco, no sé si lo tengo acá en la mano. Ah, acá está. Mira, les cuento un poco. Este es un libro que me compré hace un par de años. Me lo firmó un autor, pero dos autores peruanos. El doctor Mario Camere y el doctor Álvaro de Castro, justamente me lo dedicaron acá presumiendo los libros. Y había una sección de este libro que es solamente Transformación del Derecho en la Era Digital, que hablaba de la IA y si la IA podía tener derechos y derechos de autor. Hay todo un artículo, yo les recomiendo ahí que lo busquen, si cuando vean la grabación busquen el título, muy llamativo que reflexiona si es posible que la IA tenga derechos o no, o si es posible que tenga su propio patrimonio, al igual que lo puede tener una empresa. Pero en fin, son reflexiones que se dan a nivel, digamos, de la doctrina. Un ejemplo de solución, por ejemplo, como ya lo mencionamos, como es la regulación MiCA en caso de criptoactivos y caso de blockchain, regulación sobre la IA en el caso de la Unión Europea otra vez, y sentencias sobre criptoactivos y legitimación legal de la blockchain. ¿Cómo es esta legitimación legal de la blockchain? Ya hay experimentos y casos, como en el caso español, donde ya se está viendo los primeros casos de tokenización de activos inmobiliarios, por medio del cual el Estado reconoce que cuando un bien inmueble ha sido tokenizado, convertido en tokens y llevado a la blockchain, tiene el mismo peso legal que haber pasado con todo el trámite dentro de lo que es registros públicos. Entonces, vemos poco a poco cómo el Estado está intentando asimilar esas tecnologías a fin de no quedar, digamos, atrasado. Y bueno, no, nada más que agregar. Aquellos que quieran contactarme, hablar un poco más del tema, ahí tienen mi Linktree con todas mis redes sociales en el QR. Pueden escanearlo si desean y lo dejo en pantalla para que podamos pasar para las preguntas. Muchas gracias, Gerardo. Bastante
tema ahí que tratar, el tema legal, que a veces uno no le da importancia. La verdad que nos has hecho una clase maestra donde vemos que hay pues un montón de aplicaciones que se puedan generar, ¿no? Así que ahí vi que habían algunas preguntas que estaban en el chat, pero creo que ya las mayorías de ellas están resueltas. A ver, pásame algunos, a ver si... A ver, o acá, no, no sé. acá en el chat vemos en países como Estados Unidos o España ya existen marcos para regular la tokenización. La pregunta es, ¿qué considera que le falta al Perú para avanzar hacia un marco claro en esta materia? Una reforma, en mi opinión, desde mi punto de vista, una reforma total del Código Civil y de la normativa vinculada a registros públicos. ¿Por qué? El Código Civil, el actual, que es de 1984, vaya que es antiguo, 1984, prácticamente 30, más de 40 años, ¿ya? Tiene una sección que tiene que ver con registros públicos. Toda una sección del Código Civil es netamente registros públicos. La sección te habla claramente de notarías, escritura pública, papel, te habla de papel y te habla claramente de que hay ciertos actos jurídicos que son netamente mediante papel y que si no se cumple la regulación, se considera nulo. Si tú tienes desarrollo de blockchain como registro, como un tipo de registro a nivel, digamos, de tokenización de activos de bienes inmuebles, pero tienes normativa que te dice, no señor, tú lo tienes que hacer por papel, tú vas a tener entonces norma contradictoria. Norma contradictoria que al entrar en conflicto genera resultados, no genera un buen resultado. Porque ¿a qué ley le hago caso? ¿A la ley A o a la ley B? ¿Me entiendes? Entonces, necesitarías toda una reforma por medio del cual, en mi opinión, el Código Civil y la normativa registral ya simplemente asuman y digan, ¿saben qué? La tokenización de activos y el traslado de propiedades mediante tokenización se considera igual que válido que un registro, valga la redundancia, registros públicos. Eso va a tener también sus temas, ¿ah? Por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo un mini inmueble, lo tokenizo por un NFT, se lo traslado a Luis, y luego hago una blockchain, digámosle la blockchain X, que era una blockchain que yo he creado, que yo he creado, que yo he creado. Pero resulta que esa blockchain no es una gran blockchain como Polkadot, como Algorand o como Ethereum. Es una blockchain que yo creé y que si bien es cierto la blockchain es inmutable, dejo yo de usar la blockchain o mi empresa que era dueña de esa blockchain quebró. ¿Qué pasa con lo que se registró en esa blockchain? ¿Hasta qué punto tiene peso? Tendrá peso a nivel digital, pero ¿qué pasa frente a un tercero que es completamente ajeno a ese mundo digital? Quizá haya que ver el proceso de cómo se legitima esa blockchain frente al Estado, frente a las autoridades. Eso es lo que faltaría en ese punto. A ver, ahorita pregunta que dice, ¿qué beneficios trae la regulación de BTC? Disculpe, ¿quién es el que plantea esa pregunta? ¿Podría encender su micrófono para, si quisiera intervenir? ¿Si es posible? Bueno, creo que no. Ya. Gerardo, ¿puedes dejar de compartir ya la pantalla? Ya, voy a dejar de compartir porque, a Sí, ver, y ya nos quedan 2 minutos, por favor, para ya, para poder hacer responder. una foto. Quería poder hacer una foto también final de lo que estamos acá para que puedan ir prendiendo su cámara los que desean. Mientras terminas, Gerardo, adelante, por favor. Ya. Entiendo que es regulación de las criptomonedas, ¿ya? Voy a entender que es regulación de las criptomonedas. Me hace acordar un poco lo que tuve hace la semana pasada, un evento de temas financieros. Había un pata, una persona, perdón, un ponente que era de México, que veía bastante lo que era dominio de patrimonio familiar. Yo le pregunté de frente, ¿qué opina el inversor tradicional sobre las criptomonedas? Y me dijo que no le gustaban. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Y sus fundamentales? Y yo me lo quedé mirando. Me dice, ¿cómo de los fundamentales?
Al oro yo lo entiendo, me decía. El oro es para A, B, C, D, y lo puedo ver el oro, lo puedo tocar. Diamantes también, inmobiliario también, bonos también. Pero BTC, que es digital, ¿dónde es eso? Entonces, ellos querían garantías y vamos a tener que darle garantías porque el ser humano tiende a reclamar y tiende a ser conflictivo. Entonces, quizá la mayor beneficio será garantía de que no hay nada malo detrás y garantía de que sus derechos como tenedor y poseedor o propietario de una criptomoneda se van a respetar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tu ponencia, la verdad bastante clara, también las respuestas que has tenido. Así que, nada, agradecerles por estar acá con nosotros. Acá en la pantalla estoy poniendo lo que es el QR de nuestras redes sociales. Somos el FinTech Club, el Uber de la FinTech, donde pueden ustedes también tener acceso a clases de educación financiera y también apoyamos todo lo que es el mundo Web3, el mundo de las criptomonedas, los dólares digitales. Así que bueno, hoy día estamos cerrando ya el Perú Tech Week. No sé si se animan a prender la cámara para poder hacer una foto final, así ya para despedirnos, para entrar ya al fin de semana y poder disfrutar ya pues de un merecido descanso. Así que muchas gracias. Ahí, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por prender la cámara. No sé si se animan a alguien más a prender su cámara. También no se olviden, les he puesto ahí en el chat, está nuestro canal YouTube del FinTech Club. Esta presentación va a estar publicada el día de mañana. A partir de las 9 de la mañana ya la van a poder ver ahí en el canal YouTube si quieren refrescar algún tema, si quieren volver a escuchar a Fabio Budri sobre lo que es la parte de el futuro de la inteligencia artificial, del Internet. Y con eso ya nos despedimos y hasta nuestro próximo evento. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Nos despedimos. Hasta luego.